Hoy vamos a hablar acerca de cómo salir del modo sobrevivencia, que es un tema bastante amplio, pero lo vamos a enfocar desde distintos como disciplinas, de distintas propuestas terapéuticas. Lo primero es entender que la sobrevivencia es fundamental para todo tipo de vida, o sea, es un instinto natural aferrarnos a la vida y querer como superar cualquier obstáculo que nos ponga en peligro. Eso puede ser defendernos, puede ser paralizarnos, puede ser no salir de lo conocido por miedo a enfrentar nuevos desafíos. Es algo inconsciente y es algo natural, es algo biológico, pero nosotros estamos en un camino de autoconciencia, de evolución, donde necesitamos salir de esos mandatos inconscientes, de ese piloto automático y empezar a trabajar en lo que queremos de manera consciente. Entonces, cuando nos movemos desde la sobrevivencia, no estamos pensando en nuestra realización, en nuestro propósito, en la libertad, en vincularnos de una manera sana, de una manera libre. Estamos pensando simplemente en sobrevivir. La emoción que está detrás de la sobrevivencia es el miedo. El miedo más grande es a ser eliminado, a perder la vida, y con eso vamos a todas las cosas que sostienen la vida. Hay un montón de condicionamientos familiares, económicos, sociales, que muchas veces están tan interiorizados que no sabemos cómo lidiar con eso. O sea, pensamos que libremente estamos escogiendo una pareja, un trabajo, una forma de vida, pero cuando nos ponemos a analizar nos vamos a dar cuenta que hay un mandato muy profundo que nos lleva a hacer esas elecciones de una manera repetitiva. ¿Ok? Entonces, los primeros condicionamientos tienen que ver con lo que vivimos en el vientre materno. Ahí hay una etapa que nosotros decimos son 9 meses, pero que en realidad el tiempo no existe. Ese periodo de gestación en el que tú estás dentro del vientre materno, experimentando las emociones de la madre, adecuándote a lo que es una forma física, una forma humana, ¿cierto? Donde no hay una conciencia del tiempo, ni del espacio, ni del yo. Se puede sentir como una eternidad. No lo podemos medir cuando hablamos de la gestación, claro, le ponemos tiempo porque ese es el tiempo como cronológico que se demora un ser en gestarse. Puede ser un poco menos, pero para ese ser es una vida completa. Desde el momento en que hay una autopercepción, de hecho, cuando trabajamos memorias gestacionales, las personas pueden sentir el miedo, la angustia, las preocupaciones de la familia, del entorno, situaciones quizás que incluso pueden llegar a ser peligrosas. Hay veces que una mamá puede tener, por ejemplo, una enfermedad, un accidente, puede sufrir una discusión, una pelea, un abandono, y todo eso va dejando una huella en nosotros. Cuando lo trabajamos desde el ámbito de la sanación, vamos a hablar de ciertos aspectos de nuestro cuerpo que son fundamentales, como son las glándulas suprarrenales. En las glándulas suprarrenales está toda la información relacionada con la sobrevivencia personal y la sobrevivencia de nuestro clan. Entonces, hay memorias, hay aprendizajes, hay patrones que están codificados en nuestros riñones. Si tú eres una persona que ha nacido con problemas renales o ha desarrollado a lo largo de la primera infancia o en otra etapa problemas renales, vamos a hablar ahí de que se nos mueve el piso, literalmente. Hay algo, esa conexión a tierra, a la seguridad, a la raíz, está interrumpida, está dañada. Hay algo que no se logró, porque la máxima de esta conciencia es: estoy segura y a salvo. Entonces, cuando uno se mira en presente y uno dice, yo realmente me siento segura y a salvo, tal vez tu mente te va a decir, sí, estoy segura, tengo un techo, tengo una casa, tengo una familia, tengo una pareja, tengo un trabajo, pero tu sistema nervioso puede pensar algo súper distinto. Entonces, también esa es una vía de acceso a tranquilizar nuestro inconsciente, por ejemplo, a través de la respiración, a través de ejercicios, a través de ciertas prácticas, a través de... puede ser, por ejemplo, hay posturas de yoga que nos pueden ayudar, hay tipos de meditaciones, visualización, hay olores que nos enraizan, hay minerales que nos enraizan, hay muchas cosas que podemos recurrir, pero la idea es la misma, es cómo le comunico a mi inconsciente que estoy segura y a salvo. Y peor, porque si tú reconoces que no te estás sintiendo segura y a salvo, reconoces que te estás sintiendo con miedo, insegura, inestable, que hay temas económicos, que no tengo seguridad de dónde voy a vivir o cómo voy a pagar mis cuentas, se activan estos temores que tú traes, estos temores ancestrales, porque no eres la primera persona de este clan que se ve enfrentada a esas situaciones. Entonces es como que en el inconsciente familiar se reviven todos esos temores del no tener, del no poder, de la incertidumbre, ¿cierto?
Y ahí podemos siempre trabajar desde lo energético, desde lo transgeneracional, porque esta información se puede remover de nuestro cuerpo. Ya se puede remover como si fuera un archivo dañado, un archivo corrupto, desactualizado, y podemos instalar una conciencia actual, presente, que nos conecte con la seguridad, que nos conecte con esta sensación de que la tierra me sostiene, de que la vida me sostiene. Eso es algo que nosotros muchas veces no tenemos, y voy a volver a hablar de la gestación. ¿Por qué? Porque la sensación que nuestra madre haya tenido durante la gestación es nuestra primera conexión a la vida. Imagínate que tu mamá era muy chica, o que estaba sola, o que tenía en realidad muchos problemas económicos, quizás tenía una mala relación, o quizás tenía una buena relación, pero por mucho amor que hubiera, habían temas de plata, habían temas de territorio, habían temas de dónde vamos a vivir, de qué vamos a vivir, cómo vamos a pagar. Todos esos temores, aunque a esa edad o en esa fase del desarrollo no los entendamos racionalmente, quedan un impacto, queda una impronta en nuestro cuerpo, en nuestro subconsciente. Otra zona muy importante con la que trabajamos desde sanación, hay que ser bien específico que hay que trabajar desde sanación porque es un área delicada del cuerpo, es la zona del tallo cerebral, que vamos a situarla acá atrás, ¿cierto? Como hay muchas memorias que podemos trabajar en la parte de atrás de la nuca, hay algo que se llama agujero suboccipital. El agujero suboccipital es una zona donde se representa todo nuestro periodo de gestación y sobre todo nuestro nacimiento, porque también la forma en que nacemos o cómo somos sacados del vientre materno o somos expulsados del vientre materno, también deja una impronta en nosotros. ¿Cómo fue mi parto? No solo cómo fue mi gestación en los 3 trimestres, porque es importante analizar el primero, el segundo y el tercero como de forma relacionada, pero también de forma independiente, porque en cada trimestre se forma algo distinto, ¿cierto? Son como distintos aspectos de nuestra seguridad. Cuando nacemos, si el parto fue natural, si fue inducido, si fue con forceps, si hubo cesárea, si hubo sufrimiento fetal, si estábamos bajo los efectos de la anestesia, si fue una situación de riesgo, o sea, todo eso va a decir cómo yo salí a la vida. Salí a la vida media tontada, salí a la vida a la fuerza, salí a la vida con dificultad, salí a la vida quizás entre la vida y la muerte, con dolor, con sufrimiento, con miedo. Eso queda en nosotros. Esa sensación de la vida queda en nosotros. ¿Cuánto más si ha sido una gestación difícil? ¿Cuánto más si han habido conflictos, enfermedades, separaciones, peleas, ¿cierto? Que eso es bien común. Yo creo que todos quienes hemos tenido un hijo, quizás más de alguien ha tenido una gestación bonita, se ha alegrado por la llegada de un hijo, pero la verdad es que dentro de mi trabajo y de lo que me toca escuchar día a día, la mayoría de las personas, por mucho que amemos a nuestros hijos o por mucho que nuestros padres nos amen, no estamos exentos de haber vivido una gestación difícil, ¿ya? Porque son aspectos inconscientes. Además, en la madre que está gestando se detonan temores que son inconscientes. Temores que son como, pueden ser, por ejemplo, venir de un clan donde las mujeres han tenido muertes al momento de parir, donde los hijos han tenido una muerte súbita, donde han habido muchas pérdidas, muchos abortos, lo que me lleva a un tema que es súper importante. Si hemos compartido el vientre con un hermano muerto, con un hermano que no pudo tomar la vida, o que un hermano que nació y vivió quizás pocos días, pocos meses. ¿Por qué? Porque eso significa que la energía, el alma, la presencia de ese hermano que no pudo trascender, porque suelen ser eventos como un poco violentos y como desestructurantes, hemos compartido 9 meses, 7, 8 meses, lo que sea que dure la gestación, con una pulsión de muerte muy fuerte. Y eso también hace que al momento del parto quizás yo no quiera salir del vientre materno. ¿Por qué? Porque no quiero dejar a mi hermano solo. No quiero dejarlo en ese espacio oscuro, solitario, con frío, con muerte. Entonces muchas veces los partos se dificultan precisamente por esa lealtad entre hermanos. Por eso es tan importante que previo a una gestación, si has vivido un aborto, una pérdida, trabajes en la sanación de tu útero, trabajes en la restitución del alma de ese hijo no nacido, le otorgues el lugar que le corresponde dentro del ordenamiento familiar, ya sea el mayor, el segundo, el tercero. Hay que contar todas las gestaciones, ¿ya? Incluso las que no han llegado a término. Y otra cosa que es muy importante es no repetir los nombres, porque a veces en nuestra pena, en nuestro duelo, encontramos que es una forma súper bonita de honrar al que no nació, y con eso lo que estamos haciendo es creando un doble dentro de la familia y estamos negando al hijo que viene después su verdadera identidad.
porque le estamos dando la identidad del hijo que anhelábamos tener y que no se pudo o no se logró. Y también es importante analizar por qué no se logró, ¿cierto? En mi canal hay muchísimos videos dedicados a la sanación de memorias gestacionales y sobre todo a la restitución de pérdidas y abortos. Si quieres saber un poco más al respecto, si a ti te tocó nacer después de una pérdida o un aborto, quizás muchas personas no saben, te dicen, no, mi mamá nunca me habló de eso. Pero cuando empezamos a trabajar, empieza a aparecer la memoria y empezamos a entender muchas cosas. Y al revés, si yo gesté un hijo y pasé por una situación donde quizá había tenido un aborto o una pérdida previa, también es importante trabajar con las memorias gestacionales de ese hijo para que, sobre todo en la adolescencia, no afloren esas como lealtades inconscientes hacia el que no pudo nacer, ¿ya? Eso lo dejo ahí entre paréntesis porque es un tema súper específico. Pero volviendo al tema del miedo, estábamos hablando del tallo cerebral. En el tallo cerebral hay zonas, podemos trabajar con las vértebras cervicales, podemos trabajar con el agujero suboccipital y sobre todo me gustaría hacer un ejercicio para mostrarles de alguna manera, no lo van a poder ver porque tendría que darme vuelta, pero si tú pones esta mano en la zona de la nuca y sobre esa mano, como una palma más arriba, pones la otra, esa es la zona del cerebro, por decirlo así, que llamamos como cerebro reptil, que comanda todo lo relacionado con el primer y segundo chakra, ¿ya? Porque en nuestro cuerpo y en nuestra anatomía física y sutil nada está desconectado. Por ende, es nuestros primeros territorios de conciencia. Cómo nos anclamos a la vida, elemento tierra, ¿cierto? Cómo nos gestionamos emocionalmente, cómo nos vinculamos, elemento agua, primer y segundo chakra, que son la energía femenina de nuestra composición energética, tierra y agua. Después de eso empieza aire, fuego, entramos en otras dimensiones que tienen que ver ya más con el desarrollo de la identidad consciente, de la personalidad, del yo. Pero esos primeros territorios de conciencia que vivimos entre los 0 y los 7 años y entre los 8 y los 14 están acá, representados en esa zona. Entonces también podemos trabajar desde herramientas de la neurosintergia, podemos trabajar limpiando memorias, recodificando lo que está guardado en esa zona, porque no es solo información personal. En esa zona del cerebro y del tallo cerebral hay guardadas memorias no solo de tu clan, de tu familia, sino que hay memorias de nuestra especie. Como seres humanos se activan temores así como casi que universales. Se activan fobias, se activan un montón de situaciones que tienen que ver con lo que ha puesto en peligro a la humanidad históricamente, que puede ser las fuerzas de la naturaleza, un terremoto, un maremoto, la oscuridad, la muerte de una guerra. O sea, hay cosas que están ahí como mapeadas en nuestro cerebro y que de alguna manera frente a ciertas situaciones se activan. No importa quizás si tú no lo estás viviendo como tal, quizás tú me dices, no, yo nunca he vivido una guerra. Pero estoy segura que tus ancestros y muchos seres de nuestra historia hasta el presente sí han peleado guerras y sí han muerto en guerras. Entonces, el solo hecho de decir se declaró una guerra al otro lado del mundo, quizás en ti va a tener un impacto y va a detonar toda una señal, porque ahí podemos triangular, para que se hagan una idea, podemos triangular las glándulas suprarrenales con el tallo cerebral. Ahí hay un eje geométrico muy importante, energético, donde todo el rato esa información está circulando. ¿Cómo conecto con la vida? ¿Qué mensaje le doy a mi cerebro? ¿Cómo mi cerebro comunica? Porque ¿qué es lo que pasa? A ver, si yo estoy segura y a salvo, todas mis decisiones van a nacer de esa seguridad. Si me comprometo con una pareja, si tomo un trabajo, si elijo una carrera, voy a elegir desde la sensación de que estoy segura. Pero si yo vivo al revés, con miedo, con paralizado, desde estos mandatos inconscientes, ¿cierto? Mis decisiones van a ser tomadas desde el miedo. O sea, me voy a aferrar a una relación por miedo a estar sola, me voy a aferrar a este trabajo por miedo a no encontrar algo mejor, voy a elegir una carrera que no me gusta por miedo a que me vaya mal y no ganar plata. O sea, no voy a poder asumir compromisos desde un lugar consciente, amoroso, abierto, evolutivo. Voy a estar todo el rato desde el miedo. Y yo sé que esto nos puede sonar incómodo porque uno dice, pero obvio que mi pareja yo la elegí desde el amor. No. Yo te puedo asegurar que la mayor parte de las veces lo que estamos haciendo es repitiendo patrones. Eso tiene que ver con el inconsciente, con la herencia. Lo que estamos haciendo es buscando la forma de proporcionarnos algún tipo de seguridad. Me aferro a esto porque siento que si tengo a alguien al lado estoy más segura. Y a veces es peor.
A veces son personas que más nos quitan energía que nos dan. Entonces, siempre es importante trabajar nuestros primeros territorios de conciencia. Primer chakra, segundo chakra, ¿cierto? Vamos a hablar de los órganos relacionados, suprarrenales, vejiga, ovario, en el caso de las mujeres, testículo en el caso de los hombres, útero, próstata. O sea, hay mucha información en esa zona. También podríamos trabajar en las vértebras de la zona sacra, ¿cierto? Desde la base de la columna, ¿cierto? El coxis hacia arriba. Eso es la porción de la columna que corresponde al primer y segundo territorio de conciencia. Podemos trabajarlo desde la zona del tallo cerebral, en las vértebras cervicales, en el agujero suboccipital. Hay muchísimas zonas. Yo me dedico a sanar memorias transgeneracionales, memorias gestacionales, a reprogramar esa memoria ancestral desde una conciencia actual, armónica, presente. Podemos hacer muchísimas cosas. Este es un ámbito donde podríamos abordarlo, por ejemplo, desde la terapia floral. Hay muchísimas esencias que nos ayudan a trabajar con las memorias de la gestación, si fuimos hijos que no fueron deseados, si quizás nuestra madre quiso abortarnos, ese miedo va a quedar en nosotros. Se puede trabajar de una forma muy amorosa con terapia floral, se puede trabajar, por ejemplo, lo relacionado con el miedo, si frente a una situación te está detonando una respuesta donde tu sistema se altera, donde tú por alguna razón pierdes el control, quizás tienes una crisis de pánico, quizás te paralizas. Más que analizarlo, porque siempre es bueno entender desde una perspectiva consciente y racional, pero más que analizarlo es empezar a trabajar con esas emociones, empezar a trabajar con nuestro cuerpo, empezar a trabajar con nuestro inconsciente. Muchas veces confiamos en exceso en la palabra. Como que si lo digo, lo hablo, claro, es bueno hablarlo, es bueno reconocerlo, es bueno tomar conciencia. Pero recuerda que el cuerpo y el subconsciente no operan en un lenguaje verbal, hablado, lógico, como lo que estamos haciendo aquí ahora, sino que operan en un lenguaje metafórico, simbólico, en un lenguaje energético. Entonces, por eso las terapias energéticas bien utilizadas y con un foco claro y una metodología de trabajo claro van a dar siempre un buen resultado, porque entran en el mismo lenguaje del cuerpo y del subconsciente. ¿Se entiende? Entonces, para salir del modo sobrevivencia, tenemos chorrocientas mil maneras. Yo estoy haciendo una propuesta acá que tiene que ver con las memorias gestacionales, que tiene que ver con la ancestralidad, que tiene que ver con el parto, que tiene que ver con los primeros años de vida. Es muy importante ese periodo entre los 0 y los 7, dijimos gestación. Cuando nazco, el parto, la forma en que llego al mundo. Pero si fuiste un niño amado, amamantado, contenido, si hubo apego, si hubo figuras de apego, si creciste en un ambiente quizá sin raíz, desarraigado, con violencia, si hubo armonía o no entre papá y mamá, si hubo papá y mamá, porque muchas veces uno no tiene esas figuras en la vida y eso ya nos genera una inestabilidad desde la base. Ahora, esto es muy importante. Recuerda que las enfermedades que desarrollan los niños entre los 0 y los 7 años no son enfermedades de ellos, son enfermedades de la madre. Así que si hay algún problema de salud en tu historial médico relacionado, por ejemplo, con lo renal o bueno, cualquier otro tipo de enfermedad, vamos a tener que analizar a tu mamá, no a ti. Porque tú solo eres el campo de representación de sus conflictos no conscientes, no resueltos. ¿Por qué? Porque a esa edad, entre los 0 y los 7 años, nuestro campo energético, nuestro sistema energético está en construcción. Ya estamos recién consolidando nuestro cuerpo físico etérico, haciendo las conexiones que uno ve, las chakras, los nadis, los meridianos, están como entrando así como a... Porque esa activación se da con la vida. O sea, el cuerpo viene como nuevecito de paquete y empieza a generar aprendizaje en torno a la interacción con la vida, con los sentidos, con los estímulos concretos del cuerpo. Entonces, ese territorio no está resuelto. Pero resulta que el campo emocional se construye sobre el campo físico-etérico. Entonces, si tu campo físico-etérico está en construcción, es como un primer piso que no puedes poner encima el segundo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros vivimos a través del campo emocional de nuestras madres. Por ende, los conflictos emocionales de la madre pasan a nuestro campo emocional y pasan a este cuerpo físico-etérico que está en construcción. Y eso se va a traducir en un síntoma, en una enfermedad. Y siempre les recuerdo esto. También hay muchos videos en mi canal dedicados a sanación de niños y preadolescentes, porque para mí es un tema muy importante. Siempre les recuerdo esto, no se compren diagnósticos crónicos antes de los 7 años. Porque si empezamos como con esa mentalidad, estamos atribuyendo que la enfermedad es del niño. Y la enfermedad nunca es del niño, siempre es de la madre. Y si no es de la madre, es un factor genético, hereditario, transgeneracional que también se puede trabajar a partir del sistema familiar. Sobre todo temas de hueso, de médula, renales, corazón, que son los problemas más transgeneracionales que hay como en niños, ¿cierto? Y en adultos también, donde hay una memoria muy fuerte respecto a la vida, respecto al clan, respecto a la herencia, respecto a un montón de cosas y donde los niños muchas veces como que se sacrifican
para mostrarle a los padres una herida del sistema familiar. Y los padres, que solo conocen las soluciones médicas, que está genial acogerse a eso, ¿cierto? Muchas veces no conocen la opción de trabajar esto desde el sistema familiar y liberar a nuestros hijos del peso de una carga que no les corresponde y hacernos cargo nosotros como padres de ese peso. Hablamos mucho de las glándulas suprarrenales, ¿por qué? Porque son las glándulas correspondientes al primer chakra. Y el primer chakra es ¿dónde están las memorias de sobrevivencia de nuestro clan? Imagínate que tu familia para sobrevivir tuvo que emigrar, tuvo que robar, tuvo que matar, tuvo que someterse, tuvo que dejar su religión, su credo, tuvo que irse del campo a la ciudad o de la ciudad para el campo, tuvo que negar sus tradiciones. No sabemos, o quizás sí lo sabes, si has trabajado en constelaciones o has trabajado alguna forma de sanación de tus ancestros, no sabemos cuáles son las estrategias de sobrevivencia de tus ancestros, pero sin duda hay una conexión que tú vas a tender a repetir, ¿ya? Y se van a activar determinados miedos en determinados momentos y tus riñones lo van a pasar mal. ¿Por qué? Porque es la zona donde se gestionan estos conflictos y cuando no los gestionamos conscientemente le damos toda la carga al cuerpo y eso se puede transformar en una enfermedad, se puede transformar en una enfermedad crónica. Ya en momentos de mucho temor, donde sentimos que nuestra vida está en riesgo, que sentimos que nuestro territorio está en peligro, porque puede ser no solo tu cuerpo, tu salud, tu integridad, puede ser tu trabajo, puede ser tu economía, puede ser tu territorio simbólico, ¿no? Perdí mi trabajo, perdí mi casa, perdí a mi pareja, se activó el miedo de que sin eso no voy a poder sobrevivir, no voy a poder vivir. ¿Se entiende? Entonces, vamos a ir hablando en distintos videos sobre nuestros territorios de conciencia, porque la libertad se empieza a vivir recién desde el tercer chakra. Si tú no tienes resuelto los contenidos del primero y el segundo, si tú no te sientes segura y a salvo, si no has trabajado con tus memorias gestacionales, si no tienes claro cuál es la herencia que tus ancestros te están dando para pararte en la vida, esa supuesta libertad de elegir quién soy es eso, es una suposición, no es real. Porque no estás eligiendo desde la libertad, estás eligiendo desde el condicionamiento heredado, desde el condicionamiento de tu historia, de tu gestación, de tu infancia, de tus traumas. ¿Se entiende? Entonces, un poco la propuesta, cuando yo les digo cómo pasamos del modo sobrevivencia al modo crecimiento, es poder hacernos cargo, porque mi trabajo está enfocado en la sanación, en lo energético y en lo ancestral. Hacernos cargo desde la gestión energética de nuestro cuerpo. Hay distintas técnicas, ya dijimos, de enraizamiento, olores, sabores, colores, terapias, que nos pueden ayudar a enraizarnos, pero la clave es remover esas memorias, resignificar esas memorias, y para eso existe la sanación ancestral. Para eso existe la posibilidad de combinar esa herencia, que está ahí como en el alma familiar, en el inconsciente familiar, con lo que se plasma a nivel corporal, porque en el cuerpo es donde se representan todos estos conflictos y desde donde podemos afortunadamente gestionar muchas de estas heridas, de estos conflictos, de estas situaciones que quedaron de alguna manera grabadas en tus huesos, en tus riñones, en tus vértebras, en tus rodillas, en tus pies, en tus caderas, en tu coxis. O sea, esas son zonas, por ejemplo, correspondientes al primer chakra. Y si te fijas que si la base está mal, vamos a encontrar situaciones difíciles a nivel del segundo chakra también. En la zona del sacro, en el útero, en los ovarios. O sea, vamos a ver conflictos de todo tipo. Ya, a mí me encanta trabajar desde el cuerpo porque el cuerpo es muy elocuente, el cuerpo es muy sabio al momento de mostrarnos la herida, mostrarnos el conflicto. Y es fundamental trabajar estas zonas para salir del modo sobrevivencia, para comunicarle a tu cuerpo y a tu inconsciente que tú estás segura y a salvo. Y aquí la mente nos va a jugar una mala pasada, la mente te va a decir, pero ¿cómo que estoy segura y a salvo si no tengo trabajo? ¿Pero cómo que estoy segura y a salvo si estoy mal con mi pareja? ¿Pero cómo es que estoy segura y a salvo si me están quitando mis hijos? No se trata de eso, no se trata de hechos o eventos racionales, se trata de al revés. Tú concientizas tu inconsciente y tu cuerpo de que todo está bien, de que estoy aquí y ahora, de que estoy segura, de que tengo raíz, de que mis ancestros me respaldan, de que tengo una base que me sostiene, de que tengo un propósito, porque acuérdate que entre el primer chakra y el séptimo, que es donde se ancla el propósito, hay una conexión, hay un dipolo de energía que es muy importante tener como conocimiento. Estas técnicas las puedes ejecutar por ti misma, puedes ir a terapia, puedes buscar apoyo, pero es importante que entiendas cómo se despliega la información hacia el resto del cuerpo. Vamos a ir trabajando. Hoy día, primer chakra, estamos hablando harto. Mañana vamos a hablar del segundo, tercero. Y finalmente la idea es poder llegar, por ejemplo, al cuarto chakra. Vivir desde una conciencia amorosa, empática, desde una conciencia conectada con la vocación, con el propósito, con la solidaridad, con la empatía,
Pero estamos lejos del cuarto chakra si estamos todavía en el miedo, si estamos todavía con temas de sobrevivencia, si estamos todavía con temas de territorio. Cuéntame si has tenido algún problema relacionado, por ejemplo, con las suprarrenales, la vejiga, si has tenido algún problema quizás óseo, puede ser en los pies, rodilla, caderas, puede ser incluso una displasia de cadera que es muy sintomática en niños pequeños cuando nacen con algún condicionamiento familiar, ¿cierto? De adulto también puedes empezar a desarrollar estas situaciones. Recuerda que si como adulto has tenido algún problema de salud grave, siempre es importante revisar hasta 2 años antes de la aparición de los síntomas, porque ese es el periodo de gestación de una enfermedad o de un síntoma. No es lo que te pasó ayer, porque muchas veces tú le preguntas a un paciente y dice, no, no me ha pasado nada, y tú le dices, ya, pero a ver, ¿qué te pasó en el 2022? Y te va a empezar a contar un montón de cosas que te van a dar el contexto absoluto de lo que está viviendo ahora. ¿Qué otra cosa? Las crisis de pánico. Importante. Ahí hay mucha información. ¿Qué te está pasando? ¿Qué te está moviendo el piso? No, nada. A ver, pero analicemos un poco más. No es que mis hijos se van de la casa, no es que mi hijo entró a estudiar, no es que mi pareja se fue a trabajar fuera de Santiago. Algo te está moviendo el piso sin duda. ¿Ya? Si el problema no lo tienes tú, quizás lo tiene un hijo, quizás lo tiene un nieto, también coméntame. Si has trabajado el primer chakra, a veces uno lo ha trabajado, no sé, a través de posiciones de yoga, a través de enraizamiento, lo ha trabajado a través de el trabajo con huevos de cristal, también es muy útil porque nos conecta con ese reino mineral, que es el que corresponde al primer chakra. Si has trabajado quizás algún tipo de terapia o qué sé yo, algún ejercicio que esté apuntando a esta zona. Si te hace sentido, si te interesa, déjame tu comentario y vamos a seguir en videos posteriores elaborando un poquito más la idea y las propuestas que ustedes me dejen.